Hola otra vez, chicos. Estamos aquí ahora ya para corregir los ejercicios, ¿vale? Una vez hemos comentado un poco ya los conceptos de lo que es un potenciómetro, un LDR y un termistor, vamos a ver los ejercicios, ¿vale? Que como os he dicho, ya he recibido más comentarios de salud, no lo estoy haciendo bien, pero te lo paso, no pasa nada, vamos a corregirlos aquí. Vale, el ejercicio número 3 era un ejercicio más de repaso, ¿vale? Donde te decía, pues según se apagó el interruptor 1, qué bombillas se encienden o no, porque es un circuito que estaba en paralelo. Entonces, según la posición de cada interruptor, por ejemplo, en el apartado A dice qué pasa con las bombillas si cierro el interruptor 1 y mantengo abierto el interruptor 2, ¿vale? Pues en ese caso, si cierro el interruptor 1, se ilumina la lámpara 1, ¿vale? La primera de todas a la izquierda, ¿vale? ¿Qué pasa en el apartado B si está abierto el interruptor 1 y cerrado el 2? Si está abierto el 1 y está cerrado el 2, ninguna de las lámparas se puede iluminar, si os fijáis en el circuito como está, ¿vale? Y en el apartado C dice qué pasa con las lámparas, están los dos interruptores cerrados que se iluminarían las 3 bombillas, ¿vale? Y luego cuando pedía resistencias equivalentes y demás, bueno, pues era un poco de repaso, al ser un circuito en paralelo, la fórmula que se aplicaba era esta, donde había que despejar después RT, ¿vale? Era un poco más ejercicio de repaso de lo que habíamos visto en electricidad. Pero ahora lo que más me interesa es que nos centremos en las nuevas resistencias que estamos viendo, que son los potenciómetros, los LDRs y los termistores, en estos ejercicios, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 4, ¿vale? El ejercicio 4, si leemos el enunciado, dice, calcula la resistencia, a ver si lo puedo ver, calcula la resistencia que se deberá poner a este potenciómetro, es decir, la incógnita es la siguiente, ¿cuál es la resistencia del potenciómetro? Para que no se funda la bombilla. La bombilla resulta que me está dando el dato de que tiene un voltaje de 6 voltios, ¿vale? Bueno, si os fijáis en este circuito, ¿os acordáis que distinguíamos muy bien cuando eran circuitos en serie de cuando eran en paralelo? De que si están en serie, que está uno a continuación del otro, aunque estén en líneas distintas, sigue estando en serie, lo que se quedaba uno no llegaba al otro, es decir, si de aquí salen 12 y aquí hay 5, aquí llega el resto, ¿vale? La resta de esas dos cosas porque están uno a continuación del otro, ¿vale? Que siempre recordábamos que tenía sus ventajas y sus desventajas tener los componentes colocados en serie o en paralelo, ¿vale? Cada cosa para lo que hiciera falta. Va. Bueno, pues en esta primera parte, primero que nada habría que recordar la ley de Ohm. La ley de Ohm, si la recordamos, decía que la intensidad es el voltaje partido por la resistencia. Vale, perfecto. Vamos a calcular lo que sería la resistencia del circuito. ¿Os acordáis que cuando hablábamos del voltaje de la pila en lo que estaba abasteciendo el circuito, yo lo ponía como una C, ¿vale? Lo que era la totalidad del circuito. Bueno, despejando de aquí R, resulta que la resistencia es V partido por I, ¿vale? El voltaje del circuito son 12 y la intensidad me lo está dando en miliamperios, que, of course, lo tengo que pasar a amperios, eso ya lo sabemos, ¿vale? Entonces, esto en este caso son 0,06 amperios. Muy bien, pues si dividimos esto, resulta que 12 dividido entre 0,06 da 200 ohmios. Perfecto, muy bien. Vamos a ver ahora cuál sería la resistencia de la bombilla, porque la bombilla tiene su propio voltaje. La resistencia de la bombilla tiene 6 voltios de voltaje y la intensidad de 0,06, eso hace que tenga una resistencia de 100 ohmios, ¿vale? ¿Qué pasaba cuando estaban en serie que acabo de recordar? Pues que lo que se queda uno no llega al otro. Por tanto, una forma de representarlo para que lo entendáis bien es la resistencia del circuito. La totalidad de la resistencia del circuito es la que ofrece la propia resistencia del potenciómetro y la que ofrece la bombilla, porque la bombilla tiene unos filamentos en su interior que es la resistencia, ¿vale? Entonces, si sé cuál es la resistencia del circuito, porque la acabo de calcular aquí y son 200, y sé cuál es la resistencia de la bombilla, porque la acabo de calcular aquí y es 100, seguro que ya puedo averiguar la del potenciómetro. Es simplemente despejar y restar. Es la resistencia del circuito menos la resistencia de la bombilla, es decir, 200 menos 100. El potenciómetro
Yo con la palanquita o con el destornillador o con el tipo de potenciómetro que sea, tendré que colocarlo manualmente a una resistencia de 100 ohmios para que no llegue a fundir la bombilla. ¿Vale? Vale, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, si me fijo en la simbología que tiene, que son dos flechitas enfocando, ya estamos viendo que se trata de una LDR, ¿vale? Como hemos visto en el primer vídeo que os he mandado, una LDR es una resistencia que le molesta a la luz, ¿vale? Cuando no tiene luz, se viene arriba, ¿vale? Y en este caso, en el ejercicio que ahora lo leeré en voz alta, dice que cuando no tiene luz es capaz de alcanzar 1500 ohmios, ¿vale? Sin embargo, con luz se viene abajo, no sabe funcionar y la resistencia le baja a 15 ohmios, ¿vale? Voy a leer en voz alta. Dice, en el circuito de la figura, la resistencia de la LDR a plena luz es de 15 ohmios, muy bien, y cuando anochece su resistencia es de 1500 ohmios. Dice, calcular. En el apartado A me pide intensidad que atravesará la bombilla en cada uno de los dos casos. Vale, vamos a ver. La bombilla me habla de que tiene una resistencia de 4 ohmios. ¿Vale? Con una resistencia de 4 ohmios, ¿qué intensidad atravesará allí? Primero que nada, vamos a recordar la fórmula que acabamos de ver aquí arriba, ¿vale? La resistencia del circuito es la resistencia del potenciómetro menos la resistencia de la bombilla, ¿vale? Resistencia del potenciómetro, que en este caso, perdón, será la resistencia del LDR más la resistencia de la bombilla. Muy bien, vale, a partir de ahí, ¿cuál será la resistencia del LDR? Pues será la resistencia del circuito menos la resistencia de la bombilla. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es la resistencia del circuito? No podemos saber exactamente cuál es la resistencia del circuito porque no me da el dato de la intensidad. Lo que sí que me está dando es el dato del LDR. Entonces, aquí esta fórmula de aquí o este despeje de aquí no me hace falta. Si me vengo de la original, que es la resistencia del circuito, es igual a la de LDR más la de la bombilla, vengo aquí y digo, vale, pues la resistencia del circuito, o lo que es lo mismo, el voltaje entero del circuito entre su intensidad, ha de ser igual a la resistencia del LDR más la resistencia de la bombilla. Sigo debajo, ¿vale? La resistencia del circuito, o sea, 12 dividido entre la intensidad, que es lo que todavía no sé, será igual a la resistencia de la LDR, que cuando no tiene luz es de 1500 ohmios más la resistencia de la bombilla, que es un dato que me da y que son 4 ohmios. Estos son 1504 ohmios. ¿Vale? ¿Y cuál será la resistencia del circuito cuando sí que hay luz? Bueno, pues la resistencia del circuito seguirá siendo 12 dividido entre la intensidad, pero la LDR ya no tiene 1500 ohmios, sino que se queda chiquitina a 15 ohmios. Más la resistencia de la bombilla, estos son, perdón, ¿dónde iba yo? 19 ohmios. ¿Vale? Vale, hemos llegado a estas dos conclusiones, que la resistencia del circuito sin luz son 1504 ohmios y que con luz la resistencia del circuito son 19 ohmios. Muy bien, sigo detrás. Sin luz, la resistencia del circuito habíamos quedado que era 1504 ohmios. Y con luz, la resistencia del circuito hemos quedado que tan solo eran 19 ohmios, ¿vale? Como la ley de Ohm despejando la resistencia es V partido por la intensidad, 1504 ha de ser igual a 12 dividido entre la intensidad, que es justo lo que quiero averiguar. ¿Por qué 12?
porque estamos hablando de resistencia del circuito. Entonces es el voltaje entero de la pila, por eso sustituyo 12, ¿vale? ¿Cómo despejo ahí? Este pasa aquí dividiendo, ¿vale? Entonces la I no es más que 12 dividido entre 1504, ¿vale? Y eso da 0,00797, pues 0,008, ¿qué? Amperios. ¿Vale? Muy bien. ¿Y qué pasa cuando sí que hay luz? Cuando sí que hay luz, la resistencia del circuito ha bajado un montón, ha bajado a 19 ohmios, ¿vale? Entonces, aquí volvemos a aplicar la ley de Ohm. Por tanto, si 19 es igual a 12 partido por I, entonces I es igual a 12 partido por 19. Y eso da, lo estoy haciendo con vosotros, 0,6315 amperios, ¿vale? Fijaros cómo varía la intensidad de corriente de uno a otro, de 0,6 amperios a 0,008 amperios, varía mucho y va siempre en función de la luz, ¿vale? ¿Qué está pasando? Que cuando no hay luz enfocando al LDR, como la resistencia del LDR ha subido, la resistencia se opone al paso de la corriente. ¿Y qué le pasa? Pues que apenas circula corriente. Cuando hay luz enfocando, la resistencia ha bajado un montón. ¿Y qué pasa? Que al bajar no es capaz de trabajar y la corriente circula, ¿vale? Y si la corriente circula, ahora viene lo que preguntaba el último apartado de todos. ¿Qué pasa en cada caso con la bombilla? ¿Dónde va a iluminarse mucho más la bombilla? Pues donde haya más intensidad de corriente, es decir, aquí, ¿vale? Ahí la bombilla se ilumina más porque hay más intensidad de corriente, ¿vale? Por tanto, ¿qué deducimos de aquí? Que un LDR, cuanta más luz tiene, como su resistencia baja, deja pasar más la corriente y la bombilla se enciende más. Sin embargo, si está a oscuras, lo que hace es venirse arriba, pone la resistencia a tope, no deja circular la corriente y por tanto la bombilla está apagada prácticamente, ¿vale? Eso era el ejercicio 5. Y por último el 6. El ejercicio 6 vuelve a hablar de un LDR, ¿vale? Si nos fijamos en el ejercicio 6, que creo que por aquí tenía ya dibujado el circuito y así nos venía bien, aquí está, muy bien. En el ejercicio 6, aquí está hablando lo mismo, pues que tenemos un circuito con 10 voltios, que cuando no tiene luz, tiene una intensidad de corriente muy bajita y que cuando sí que tiene luz enfocando al LDR, la intensidad sube un montón porque la resistencia casi se anula, ¿vale? Entonces simplemente dice, se tiene un circuito formado por una fuente de alimentación de 10 voltios con una LDR y una bombilla acopladas en serie, es decir, una a continuación de la otra, y dice con la LDR tapada circula 0,01 amperios y con la LDR destapada, que le enfoca la luz, llega a una intensidad de 1 amperio. Simplemente dice calcular el valor de resistencia máxima y mínima de ese LDR y explicar qué pasa con la bombilla. Bueno, pues es tan fácil como decir, ¿cuándo llega a estar la resistencia máxima? Pues cuando no hay luz. Sin luz, ¿vale? Que sería este dibujo de aquí, el dibujo A, ¿vale? Entonces, la intensidad que tiene, la resistencia que tendrá aplicando la ley de Ohm será 10, que tiene de voltaje la pila, dividido entre la intensidad del dibujo A, 0,01 amperios. Y estos son 1000 ohmios, ¿vale? ¿Qué sucede cuando sí que hay luz? Pues que la resistencia es mínima, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la resistencia que obtenemos? Este es el dibujo B, ¿vale? Con el dibujo B
tenemos una intensidad de 1 ohmio, ¿vale? La resistencia vuelve a ser V partido por I, el voltaje 10 voltios y la intensidad es de 1 ohmio, pasamos a 10 ohmios de resistencia. Es decir, estamos hablando de un LDR que se mueve entre 1000 ohmios y 10 ohmios, según la luz que le dé o no, fijaos la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la bombilla? Pues obviamente, ¿en cuál de las dos va a brillar más? Obviamente en esta, ¿vale? Porque tengo muy poquita resistencia. Si tengo muy poquita resistencia, dejo pasar la intensidad de corriente y por tanto me ilumino más, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Cuando hay luz, la resistencia es mínima y por tanto la bombilla se enciende. Espero que os haya quedado claro así, chicos. De momento, hoy solo quiero que mirarais estos vídeos, que consolidarais los conceptos y que os corrigierais, y el próximo día veremos, ¿vale? Venga, chicos, a cuidarse, vamos hablando. Y cualquier cosa ya sabéis dónde estoy, ¿eh? Besito.